Nós temos a honra de convidar o doutor em ciência do Centro Latino-Americano de Medicina de Desastres de Cuba, doutor Alex Lourenço. Eu tenho, talvez todos que trabalham em defesa civil, o maior respeito pela defesa civil cubana, mesmo com todos os problemas existentes do imperialismo americano, do seu embargo, consegue. E como tem conseguido todos os anos, em toda atividade de defesa civil, principalmente nos furacões, o número de óbitos naquele país é mínimo, enquanto que o mesmo furacão passa em Cuba, passa nos Estados Unidos, que foi o Katrina, e os senhores perceberam o que aconteceu com aquela população de Nova Orleans. Por isso, da nossa admiração ao povo cubano, a nossa admiração à defesa civil cubana, que consegue, com todos os problemas vinculados com o imperialismo americano, cuidar da sua população de forma muito fraterna, muito amiga, e cuida especialmente da alma dessas pessoas. Por isto, meu caro, os nossos agradecimentos do povo brasileiro, com a sua contribuição de estar aqui conosco, na possibilidade de construção das comunidades mais seguras do nosso país. É um exemplo para o país ter a sua defesa civil. Queremos convidar a doutora Suzana, que eu tive o prazer de conhecer, licenciada em Psicologia Psicanalítica da Sociedade Argentina de Psicologia das Emergências e Desastres. Já tivemos o primeiro contato ontem, e ela falava das suas experiências na Argentina, e que é um país amigo e irmão, que está junto conosco nessa empreitada da construção de comunidades mais seguras. Obrigado pela sua presença. Gostaria de convidar o Dr. Roberto Bastos Guimarães, doutor em área civil e professor de mestrado em Engenharia Ambiental Urbana da Universidade Federal da Bahia. Por gentileza. Vamos dar início. Buen día a todos. Una vez más, es un honor para nosotros representar al pueblo de Cuba, a miles de colegas de psicólogos y trabajadores de la salud mental. Es la segunda vez que visitamos Brasil. Desgraciadamente, nada más que recordamos un poco de portuñol. Vamos a hacer un esfuerzo y hablar en un español pausado. En nuestra presentación vamos a abordar cómo a lo largo de los años en mi país el tema de la psicología de los desastres ha sido abordado, y pretendemos, en aras de que este seminario pueda ofrecer al pueblo de Brasil y a todos los colegas aquí presentes algunas herramientas para dar lo mejor de sí como profesionales, como ciudadanos, a todas aquellas personas y comunidades, la próxima, que de una manera u otra tienen implicación en las situaciones de desastre. Vamos a tratar de ser exactos en el tiempo. Tenemos al profesor Marco Vinicio, que es el que nos va a hacer la... Es Daniela, ¿no? Sí, nosotros vamos a abordar tres aspectos. Algunas cuestiones históricas de mi país, cómo hemos evolucionado los modelos históricos sobre la comprensión y actuación de los psicólogos en desastres, y les presentaremos algunas experiencias que hemos tenido en estos años. La próxima. Cuba, por su ubicación, está en una zona que hay muchos desastres hidrometeorológicos, sísmicos y de diferentes tipos. La próxima. Estos son los desastres que más frecuencia tienen en mi país, los huracanes muy conocidos. En los últimos años la sequía, al igual que en Brasil, hemos tenido una sequía durante 15 años, sobre todo en el territorio centro-oriental del país, y los demás tipos de desastres en mayor o menor medida se han presentado. La próxima. Nosotros conocemos, y los colegas brasileños también, que a lo largo de la historia el tema de la salud mental, de lo psíquico, ha estado vinculado desde que el hombre es hombre. Leemos la Biblia, el Corán, las obras de la antigüedad, y siempre se hablan de grandes desastres.
Lo psicológico en aquel momento era el comportamiento humano. A principios del siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial, debemos agradecer al eminente psicólogo Sigmund Freud, cuando analizó la neurosis traumática, concepto que tiene un gran mérito en la comprensión de los conflictos humanos, en particular en la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Europa, muchos científicos empezaron a abordar la victimología, primero los abogados y después especialistas de la salud mental. Ayer cuando veíamos, y a nosotros en particular, lo explicaré después, nos emocionó mucho el documental de Goiânia. ¿Son víctimas realmente todas las personas que están en desastre? ¿Se les puede llamar víctimas? A partir de los años 60, la salud mental, inicialmente la psiquiatría académica, desgraciadamente en aquel momento con muy poco elemento de la psicología, intentó dar una respuesta en los programas de preparación y sobre todo de ayuda en el momento a las comunidades. Paulatinamente empieza a conformarse lo que se le ha llamado la psicotraumatología moderna, que no es más que la integración del pensamiento humano, no solamente de los psicólogos y los psiquiatras, en función de comprender el sufrimiento y la actuación humana y de las comunidades en desastre. La próxima. Vamos a ver en Cuba, la próxima, cómo se ha comportado esta cuestión. La próxima, por favor. Próxima. Sí. Aquí hemos intentado, digamos, la psicología en Cuba tiene alrededor de 80 años que surgen los primeros trabajos de psicología en Cuba. Inicialmente estaban los que después fueron psicólogos, como ha pasado en muchos países, en las ciencias naturales, en el aspecto histórico y social, y los primeros psicólogos en Cuba, como es lógico, pues estuvieron en el psicoanálisis y en el conductismo. Muchos de los desastres naturales grandes que ocurrieron en Cuba a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, fueron abordados por estos eminentes científicos y representantes de mi país desde esta concepción. La próxima. Aquí hemos presentado 3 niveles del pensamiento cubano que queremos compartir y estamos casi seguros que en Brasil y en casi todos los países idénticos. El primer nivel son los estudios de historiadores, antropólogos, etnógrafos, que para el psicólogo tienen una gran importancia. Brasil, que tiene una vasta cultura, tiene tantos estados, tantas variedades, ¿no? Pues este aspecto es importante. Cuba, a pesar de ser un país muy pequeño, por nuestra influencia de diferentes culturas, nuestro colectivo ha estudiado estas investigaciones a lo largo de la historia. En segundo nivel, la literatura, la música y la pintura. Pudiera pensarse, ¿qué tiene que ver esto con la psicología en desastre? Podemos decirle que es muy importante, porque nuestros pueblos, sobre todo latinoamericanos, son muy aprensivos a estas cuestiones, que hay que tenerlas en cuenta desde la preparación. Y esto lo hemos utilizado en los programas de preparación y actuación y sobre todo en la capacitación. La medicina en Cuba es una de las profesiones de más prestigio, una de las profesiones de más arraigo a lo largo de la historia, y en la medicina, a lo largo de nuestras luchas independentistas, de los grandes desastres, pues los médicos hicieron mucho trabajo que tiene un matiz psicológico. Nuestros pedagogos, maestros en la enseñanza, en la formación de la conciencia nacional. La meteorología, por ser este tipo de desastres de más frecuencia, tiene una vasta historia y también, sin ellos quererlo, nosotros les decimos que son eminentes psicólogos, pues educan a la población y preparan a las instituciones. La geología, le hemos retomado en los últimos años, estamos amenazados, la zona donde está Cuba, por un sismo de gran intensidad. Por eso estamos trabajando. Y la experiencia cotidiana acumulada, esa sabiduría que tienen nuestros pueblos, nuestras comunidades, también es importante tenerlo en cuenta a la hora de abordar esta temática. Y bueno, la ciencia psicológica va madurando paulatinamente en función de conformar un pensamiento dirigido a esta temática. La próxima. Y aquí vemos en forma de proceso cómo la evolución de la ciencia psicológica en Cuba fue pasando por las diferentes escuelas. Es decir, nuestra ciencia psicológica cubana y nosotros como profesional hemos ido evolucionando por las distintas corrientes, tomando lo mejor de cada una de ellas para brindar un mejor servicio y una mejor ayuda a aquellos seres humanos y comunidades en situaciones de desastre. La próxima. Por lo tanto, en la actualidad estamos pensando en el futuro. Sabemos que el pasado ya fue pasado, el presente dura segundos. Entonces, el futuro es lo que más nos preocupa. Somos un país pobre en desarrollo y tenemos que prepararnos cada día mejor. Es lo mismo que explicaba el coronel
Pimentel. Por lo tanto, nosotros estamos teniendo en cuenta los últimos hallazgos de las neurociencias para saber, digamos, qué consecuencias puede tener a nivel neuropsíquico. Los estudios de las ciencias sociales contemporáneas, la sociología, el trabajo social, el mismo enfoque de derecho y todas las demás. Y muy importante el cognitivismo, todo el sistema de las cogniciones, las creencias, los estereotipos, las representaciones sociales, siempre partiendo de un enfoque humanístico para no convertir a los damnificados en nuevamente damnificados por aquello que querramos hacer con los mejores sentidos de la vida y de la profesión. La próxima. ¿Cuáles han sido los puntos de partida que hemos querido compartir con ustedes y estuvimos hablando en el día de ayer? Nosotros, lo más importante es la memoria histórica. Cada vez que vamos a trabajar con una comunidad, con una institución, lo primero que evaluamos, estudiamos detenidamente es la memoria histórica. Por casualidad del destino nos ha tocado trabajar con distintas culturas, a continuación lo vamos a ver, y la memoria histórica nos ha dado la certeza de ser lo más adecuado posible, aunque nunca lleguemos a lo ideal, que es la aspiración. En segundo lugar, no se puede negar el desarrollo científico-técnico. La psicología es una ciencia independiente, pero no puede enajenarse del mundo y del desarrollo científico-técnico. Y hemos tenido en cuenta en cada una de las etapas los cambios que va teniendo nuestra sociedad cubana. Cómo las emergencias y los desastres no son las mismas hoy que hace 15, 20 años, inclusive que hace 3 años. Los problemas y las necesidades van actuando y exigiendo de la psicología como profesión, como ciencia, nuevos retos ante los cuales vamos trabajando paulatinamente. La próxima. Ahora, la psicología en Cuba antes de 1959 se formaba en una pequeña escuela religiosa en Ciudad de La Habana. Eran contados los psicólogos. En 1960, en la Universidad de La Habana, se organiza la primera facultad. En 1962 en la Facultad de Las Villas, en el año 1990 en el oriente del país. Y hoy en todas las universidades del país se forman psicólogos. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda y hay un gran prestigio de la profesión y un reconocimiento de que esta profesión puede aportar a muchos aspectos y en particular al tema de las emergencias y los desastres. La próxima. La próxima. Sí. ¿Cuáles son los preceptos, digamos, que nosotros como psicólogos tomamos en base para desarrollar esta experiencia en emergencia y desastre? Primero, la psicología, la educación y la cultura, que es una especificidad en nuestro país que se desarrolló con mucha fuerza en los años 60 y 70. A partir de 1968, la psicología de la salud. De hecho, el término de psicología de la salud surgió en Cuba antes de ser enunciado en Estados Unidos en 1974, cuando surgen en Cuba, en la política social, los policlínicos comunitarios. Y muy importante para este tema, las experiencias cubanas en la investigación de las enfermedades crónicas no transmisibles, cuando surge el concepto del cuadro interno, el cuadro subjetivo de la enfermedad. En ocasiones nos dicen los colegas, pero si en todos los desastres las personas no se enferman, ¿por qué hablar de problemas de salud? La profesora Ángela ha hablado mucho de eso, y en realidad la salud humana es mucho más que la enfermedad. Y las enfermedades crónicas se modifican en situaciones de desastre. Nosotros hemos utilizado esta experiencia cubana para diseñar programas de educación y actuación. Muy importante la experiencia cubana, y sabemos que en Brasil también, del paciente crítico, la trasplantología, porque aquí se ven elementos psicológicos del manejo del enfermo, la familia, el equipo de salud y la comunidad. El VIH-Sida, no tengo que hablarlo, un programa muy conocido en Brasil, la experiencia de los colegas cubanos que participan también en nuestro grupo, la hemos utilizado. Y así la psicología en Cuba es muy difícil decir un área en la cual ella no esté inmersa en la actualidad. Y todas esas experiencias las retomamos y las readaptamos a este campo. La próxima. Vamos a hablar la próxima de algunos modelos de comprensión, la próxima, sin pretender emitir alguna teoría, porque sabemos que no es el objetivo, y también sabía que mi colega que va a hablar después, a la cual admiro mucho, va a explicar la experiencia de Argentina que ha sido escuela para nosotros. ¿Qué modelo ofrece la psicología en Cuba? Tenemos algo que aportar, algo que ofrecer. La próxima. En primer lugar, nosotros somos del criterio de que desastres no son solamente los ciclones, los huracanes, los terremotos.
Hay muchas situaciones de la vida cotidiana que el psicólogo sabe que son desastres para la familia, cuando le comunican que ha muerto un niño, un accidente del tránsito, diagnóstico de cáncer, hay que donar un órgano, el divorcio, el maltrato, la violencia, etcétera, etcétera. Esos aspectos, hemos hecho estudios en distintas comunidades para que las comunidades y las personas delimiten cuál es la especificidad psicológica de una situación para decir esto es un desastre, o esto es una emergencia, o una catástrofe. Conceptos que de una manera u otra se han discutido y seguirán siendo discutidos en este seminario y en lo adelante. La próxima. Para nosotros este gráfico es clave. Nosotros cuando hacemos la actividad de prevención y algunos programas, partimos de la dialéctica en situaciones críticas y extremas. Estas tres situaciones, emergencia, desastre y catástrofe, tienen un carácter extremo, crítico. Y aquí se ve una contradicción que pasa, pienso que en Brasil. ¿Sí? Teóricamente, hipotéticamente, a la derecha está lo objetivo, lo experto, lo que todos lo sabemos. Y que todos estos aspectos los dominamos. Al otro extremo están, bueno, los subjetivos, los pobres damnificados, los desgraciados, las víctimas, los estigmatizados. Pero es que nosotros, los supuestos expertos, también pertenecemos a comunidades. Entonces, aquí lo que se ve es una dinámica de interacción entre la objetividad y la subjetividad humana. Ayer discutíamos este aspecto de la subjetividad humana. Y nosotros cuando discutimos, sobre todo con los decisores, con los ejecutivos, un poco le hacemos un llamado de atención sobre este aspecto. Ellos están acá, pero ellos tienen familia. Digamos, los que son médicos y trabajan en el servicio de urgencia, o los bomberos con los cuales hemos aprendido muchísimo, les decimos, ahora usted está acá, es una acción, una actuación, pero usted tiene familia. Entonces usted, aunque sea el mejor preparado, y no voy a poner ejemplo para no herir ningún país del primer mundo, pero muchos países muy preparados han actuado subjetivamente muy inadecuadamente. ¿No es verdad? Porque precisamente se ha ignorado el componente psicológico y social como una disciplina que tiene mucho que aportar a este aspecto. La próxima. Esto está en todos los manuales de desastre. Nosotros lo presentamos aquí para un recordatorio de que es una dinámica como una pirámide donde las emergencias y los desastres van a actuar directa e indirectamente sobre grupos de personas que pueden llegar a convertirse en damnificados. En comunidades concretas, donde tenemos que hacer siempre un análisis biológico, psicológico y social, y algo que en los últimos años, y ayer lo recordaba, medioambiental, porque el concepto medioambiental de hoy no es el mismo de hace 5 años. La próxima. Por ende, este dibujo, que se lo agradecemos a unas crianzas con las cuales hemos trabajado en un círculo de preparación comunitario, ellos lo hicieron como para resumir de una manera lo que hemos hecho para preparar comunidades. Las emergencias y los desastres, ellas existen, son un proceso. Nosotros tendemos a analizar el durante. La vida aparentemente es una línea recta. Todos pensamos que la vida cotidiana es estable, es como el mar o como las montañas. Estas emergencias y desastres van a actuar con distintas intensidades según la vulnerabilidad, según los factores de riesgo, sobre las comunidades, y ellas van a provocar una ruptura en lo cotidiano, una ruptura en el ciclo vital. Existen muchas teorías sobre cuáles son los factores que van a permitirnos a nosotros pronosticar en qué medida va a ser esa ruptura. Ahora, lo que es real es que hay una ruptura, sin llegar al extremo, como se pensaba hace unos 10 o 15 años, de que esta ruptura era fatal, era psicotraumática para todo el mundo, que las personas se convertían en enfermos psiquiátricos. Hoy sabemos que no es así. Y todas estas variables que hemos querido presentarles son algunas. Según estudios hay hasta alrededor de 140 o más posibles comportamientos psicológicos en situaciones de desastre. En realidad cada día son más, porque el comportamiento humano no es n igual a x, es infinito, y la creatividad humana, aún en el sufrimiento, también se crece. La próxima. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado, ¿cuáles son los componentes que el psicólogo, la psicología debe trabajar? Desgraciadamente se hace énfasis en los aspectos afectivos, las emociones, pero es que el ser humano no es solamente emociones. Existen también los aspectos cognitivos, la psicología social comunitaria, la psicología organizacional, la psicología ambiental y muchas otras áreas de la psicología saben que el aspecto cognitivo es muy importante. Y nosotros
le damos un mayor peso y de hecho en los últimos años hemos hecho algunas pesquisas sobre la sensopercepción. A nuestro modo de ver, lo más importante a tener en cuenta es la preparación y actuación en desastres. De lo demás sabemos mucho. Desgraciadamente hemos olvidado lo primario, que es la sensopercepción. Usted le puede preguntar a un bombero, a cualquier persona en desastre, y sus frases son generalmente de sensopercepción. Después la persona, cuando viene ya en sí, empieza a decirle que bueno, que está triste, que está preocupado, pero lo primero es la desintegración de la psique a un nivel primario, de las sensaciones, las percepciones. Nosotros en los trabajos con niños, pues hemos hecho algunos entrenamientos para que ellos se autoentrenen y además en las comunidades sean facilitadores y multipliquen esta experiencia. La próxima. Todos estos conceptos en Cuba los hemos manejado. Nosotros no hemos aportado nada nuevo en ninguno de los conceptos que existen en todos los países. En distintas etapas hemos empezado por distintos conceptos. Actualmente le damos mucha importancia a los aspectos psicoemocionales, a la estresogénesis. Estamos trabajando en distintas comunidades, en distintos tipos de desastres, cuáles situaciones en esas comunidades, en dependencia de cuáles factores, van a generar más o menos estrés o más o menos sufrimiento humano que pudiera llegar a convertirse en un psicotrauma. También estamos trabajando en programas para que en las comunidades, lo que llamamos en Cuba los consejos populares de defensa, que son las propias comunidades, cuáles personas pueden ser afectadas o implicadas y llegarse a convertir en damnificados en los diferentes tipos de desastres. La próxima. Nosotros también, al igual que acá en Brasil, el impacto psicológico en emergencia y desastre, estamos de acuerdo con el estrés agudo, subagudo, el crónico, se ve a veces muy poco en las comunidades actuales. El incidente crítico de gran envergadura, el shock psicológico, que por cierto se ve más de lo que a veces se piensa, a diferencia de la medicina, que el shock es agudo, después la otra fase y después la muerte. Muchas personas, digamos, estas mismas personas que entrevistaron de Goiânia, pasaron muchos años y la persona aún está en shock. No es un shock como dicen los libros, es un shock diferente. Es un reto para los psicólogos estudiar este shock psicológico en desastre, porque si podemos preparar mejor las comunidades, el estado de shock va a ser por menos tiempo y la persona puede dar lo mejor de sí. La próxima. Muy importante, como decíamos ahorita, les recomendamos cuáles son las situaciones en cada comunidad que son consideradas como desastre. Es un proceso psicológico y todos estos modelos y otros modelos son importantes, pero aplicarlos adecuadamente a la cultura de cada comunidad, de cada país. La próxima. Nosotros le damos mucha importancia al concepto de cultura. Los latinos pensamos que la cultura es el baile, la samba, la salsa, pero la cultura es mucho más que eso, aunque eso es parte de nuestra cultura. La cultura es el conjunto de conocimiento de la riqueza espiritual de un individuo y una comunidad. Nos preguntamos, ¿cuál es la cultura en desastre? No es solamente sufrimiento. Por eso es que sabemos que las comunidades no caen en shock. Por eso sabemos que no es ese estrés postraumático que nos decían hace 20 años. Por eso, a través de la televisión, la radio, la prensa y desde la escuela, existen en Cuba programas coordinados por la Defensa Civil para crear y aún desarrollar la cultura en desastre. Cuando ocurre un desastre o una emergencia, hay una transición de esa cultura, que va a lo que se puede llamar una cultura crítica o una cultura traumática. Nuestra aspiración es llegar a una cultura recuperada, pero más que recuperada, que sea readaptada. Es decir, volvemos al dibujo de la crianza, es decir, que el ciclo vital vuelva a lo cotidiano, pero anoche hablábamos que este sufrimiento no siempre es negativo. Las comunidades se crecen mucho más de lo que nosotros pensamos. Y en Brasil, ustedes lo saben. La próxima. Por lo tanto, ¿qué preceptos teóricos metodológicos hemos tomado en Cuba? Primero, la determinación social del desarrollo. Segundo lugar, el desarrollo del sujeto individual como una personalidad. Un concepto que viene de la psicología soviética, que sabemos que en Brasil hay muchos seguidores, la zona del desarrollo próximo. ¿Cómo pudiéramos traducir a los que no son psicólogos, y se lo decimos a los ejecutivos? Usted nació, ni caminaba, ni hablaba. Sin embargo, usted sabía quién era su mamá, aunque no lo decía. Usted comienza de bombero y no está totalmente preparado. ¿Qué requiere tanto el niño, la crianza, como el bombero? Entrenamiento, preparación. Pero ya usted tiene potencialidades. De hecho, este evento que desarrollamos acá es para que todas las potencialidades que hay en Brasil, en la psicología, en las instituciones, se multipliquen. Esa es la zona del desarrollo próximo.
La situación social del desarrollo. Cada comunidad, en distintos momentos, las condiciones son diferentes. Y todas estas teorías son muy buenas, pero hay que tomar de cada una de ellas lo que es adaptable a la situación. Y siempre el aprendizaje debe ser integrador, las lecciones aprendidas de cada situación. La próxima. Nuestros modelos psicológicos y nuestros programas de ayuda son programas de solución de problemas. Cometemos el error a veces de que ayudar es hacer por el otro. No, ayudar no es suplantar. Los programas de ayuda, de autoayuda, educativos deben ser programas que generen mecanismos internos en los individuos, en las familias, en las escuelas, en las comunidades, para que ellos sean capaces de lograr soluciones propias siguiendo todos los conocimientos que hay en este aspecto. La próxima. Por lo tanto, ¿qué es la defensa civil en Cuba? Lo mismo que decía el coronel Pimentel. Será un sistema de medidas defensivas de carácter estatal. A diferencia de Brasil, en Cuba hay defensa civil en todo el país. Hay consejo popular en todas las ciudades, en todos los barrios y en todas las comunidades. Se realizan 2 veces al año ejercicios nacionales. Este año el tema fueron en el occidente las grandes lluvias, en el centro las penetraciones del mar y en el oriente los sismos. Y en el centro oriente la sequía, no por casualidad, sino porque en el último año eso fue lo que más problemas provocó. Y estos ejercicios se diseñan con la participación de muchos grupos de especialistas y con las lecciones aprendidas de las propias comunidades. La próxima. Así está organizada la defensa civil en Cuba. El Estado Mayor Nacional es el órgano rector. Acaba de hacerse en Cuba una nueva ley de defensa nacional, después de haber revisado las experiencias de los últimos años, qué hicimos bien, qué pudimos hacer mejor, y que hemos aprendido de otros países que también nos han enseñado. Todas estas estructuras están relacionadas, el eje fundamental es la comunidad. Y partimos de que lo primero y más importante es la educación, la cultura. Las actividades deportivas se preparan determinados juegos y ejercicios deportivos en el antes, y como que nos gusta el deporte igual que los brasileños, aunque no somos buenos en el fútbol, pero sí en los albergues y en donde las personas van a vivir, se crean condiciones también para el deporte. Los medios de difusión masiva son psicólogos potenciales a los cuales hay que ayudar para que la información sea educativa y no psicotraumática. El sector salud, órganos no gubernamentales y organismos internacionales. La próxima. En el caso del sector salud participan los 3 niveles. En Cuba tenemos el sistema de trabajo multi e interdisciplinario. Es decir, la persona, el psicólogo no trabaja solo, trabaja en equipo. Actualmente existe lo que se llaman los centros comunitarios de salud mental, institución que en la comunidad tiene un diagnóstico integral de todos los problemas, no solamente de salud, participa con los consejos populares y entre las tantas actividades está la temática de desastre. La próxima. Vamos a mostrarle la próxima algunas etapas, cómo ha evolucionado todo esto que le he explicado, la próxima, en Cuba. Antes de 1990 el tema de psicología de emergencia y desastre en Cuba estaba disperso. Sí, se actuaba, se ayudaba, pero no había habido una necesidad de sintetizar. Esta necesidad surge cuando la antigua Unión Soviética pide ayuda a la comunidad internacional para ayudar a los damnificados de Chernobyl. Desde esa fecha hasta la actualidad, Cuba organiza un programa médico, nosotros nos correspondió organizar el programa psicológico, el cual coordinamos hasta el día de hoy con un equipo de trabajo, y comienzan a darse los primeros pasos. Del 90 al 92 no habíamos leído ni un solo libro, ni una sola pesquisa de psicología de desastre. Aplicamos todo lo que he explicado hasta ahora del conocimiento científico cubano. Del 90 al 92 comenzamos paulatinamente a sistematizar lo cubano y algo que íbamos conociendo, la próxima, de otros países. La próxima. 2 elementos importantes. En 1991 tuvimos que atender a grupos de personas que en la antigua República Soviética de Armenia sufrieron un terremoto. En Cuba no hay terremoto. Como mismo en Cuba no había centrales nucleares. Tuvimos que hacer lo mismo. En 1992 tuvimos la oportunidad y un orgullo que significó para nuestro país, para nuestro equipo de trabajo, no solamente ayuda humanitaria, sino un crecimiento profesional por todo lo que aprendimos de los colegas de Río de Janeiro, de la FAPER, del Instituto de Pesquisa y Psicología de acá de la Universidad de Brasilia, y muy particularmente del Núcleo de Psicología de la Universidad Católica de Goiás, en Goiânia, y de la Fundación Lady das Nieves de Goiânia. Cuando tuvimos que atender en Cuba
a un grupo de familias radiodignificadas. Anoche me sentí muy emocionado con el Cesio 137. Con estas comunidades aplicamos el programa de Chernobyl readaptado a las necesidades que tenía esta comunidad. La próxima. Vamos a mostrarle el lugar donde nosotros trabajamos, el centro de Tarará, que queda 18 kilómetros al este, en las zonas de las playas de la ciudad de La Habana. Este dibujo que ven acá es el símbolo del programa humanitario de Tarará. Ven que está la bandera cubana y la bandera de Ucrania. Este dibujo se hizo sobre la base de un concurso de dibujo en 1996, cuando se cumplían 10 años de Chernobyl. Participaron alrededor de 600 crianzas y este fue el símbolo que integró todo lo que las crianzas querían decir. Como ven, en ese símbolo no hay ningún reflejo de sufrimiento. Como para sorpresa nuestra, en aquellos dibujos tampoco lo había. La próxima. Aquí algunas actividades. Esta foto, que desgraciadamente no tiene calidad, es cuando teníamos que atender a aquellos niños que eran alrededor de 500 con cáncer, leucemia, niños trasplantados, y le hacíamos actividades para darle más calidad de vida. Niños ucranianos, aquellos que están allá, acabados unos días después de que ya podían tener vida normal, trasplantados de médula ósea, ya son hoy hombres y mujeres. La actividad de la escuela, para que a pesar de que están en un programa psicológico y médico, no pierdan la educación, y actividades culturales que se hacen en conjunto con los niños cubanos. La próxima. Hemos atendido en Cuba 24.000 niños de Chernobyl. Son las diferentes actividades recreativas, la playa, la atención médica. La próxima. En el 92 y el 93 nos dimos la tarea con la Cruz Roja Cubana de organizar un centro de preparación a nivel nacional. Saben que en 1991 fue que la Cruz Roja Internacional crea el centro de Copenhague de apoyo psicológico, al cual Cuba se adscribe en 1993. La próxima. Del 93 al 98 comenzamos a diseñar distintos programas en distintas comunidades, con distintos grupos de especialidades, e intentamos validar todos aquellos programas que ya habíamos diseñado en Cuba. La próxima. En el año 97 ocurre el volcán de Montserrat, cuando hubo un pronóstico exagerado de que la isla iba a desaparecer. Nosotros propusimos al Comité Internacional de la Cruz Roja un programa de ayuda, y nuestro programa fue apoyado, y a Cuba fue un grupo grande de personas que su casa eran las malas. Todos iban con las malas. Mamá en Inglaterra, papá en Estados Unidos, mi abuela en España, así, la familia desintegrada. Nosotros nos tocó un grupo de estas personas y aplicamos este programa que ya habíamos evaluado anteriormente con las adaptaciones necesarias. La próxima. Aquí van a ver a las crianzas de Montserrat. A diferencia de los demás, como era un programa de la Cruz Roja, siempre está el símbolo de la Cruz Roja. La próxima. La actividad de pictoterapia, porque estos niños llegaron en estado de shock y fue uno de los primeros métodos que utilizamos para la comunicación con ellos. La próxima. Aquí las actividades que nosotros hacemos culturales, con la cultura cubana, siempre con el acompañamiento médico. El Museo de Automóviles de La Habana Vieja, para si algún día van a La Habana. La próxima. Del 98 al 2000, ya no solamente en Cuba, en muchos países del mundo, este tema está sistematizado. Empezamos a organizar eventos de psicología en Cuba y a invitar personalidades de otros países, lo que conocíamos en aquel momento, para sistematizar. El programa de la Cruz Roja tomó dimensiones mayores, aparecieron más recursos. La próxima. Y en el año 98 el gobierno de Ucrania nos pide que organicemos en Ucrania un programa igual que el que tenemos en Cuba. Cuba queda a 9.000 kilómetros de distancia y allá va una brigada médica integrada por pediatras, endocrinólogos, dermatólogos y nosotros como psicólogos. Esta fue la primera brigada médica, ya han ido 5 brigadas. Se hacen constantemente reuniones de discusión, método que aprendimos con los brasileiros cuando estuvieron en Cuba con la crianza de Goiânia. Hacíamos discusiones diarias de qué se había hecho con la crianza y qué se debía hacer al otro día. Ese método dinámico nos sirvió para incluirlo en nuestro trabajo. La próxima. Anualmente nos reunimos los expertos cubanos y ucranianos para evaluar qué se ha hecho científicamente en cada especialidad y qué se puede hacer mejor para el próximo año. Es decir, no nos quedamos en lo logrado. La próxima. Del 2001 comenzamos a trabajar cuando se organiza el Centro Latinoamericano de Medicina de Desastre, adscrito al Ministro de Salud Pública y muy relacionado con el CRIT, que se habló ayer, el Centro de Referencia e Información de Desastre. Este es un centro que tiene un consejo consultivo donde participan todas las instituciones de Cuba, de salud y no de salud,
relacionadas con el tema de desastre. La próxima es una foto del centro de desastre. La próxima. Estas son algunas de las actividades de talleres nacionales e internacionales que hemos realizado con colegas cubanos y extranjeros. Aquí hay colegas de España, hay colegas de Guatemala. Ahí está una colega de España que venía pero no asistió por problema familiar, a la cual le estamos muy agradecidos, la profesora Paloma Lozada de Pamplona. La próxima. Al igual que en la página de este evento, en nuestra página también le hemos dado mucha divulgación a esta actividad. La próxima, aquí se ve mejor. Esta es la página web del CLAMET. Aquí, como ve, esta es una página para nuestro país muy importante, para que todas las instituciones del país puedan servirse de lo que se hace en el mundo. Nosotros tenemos un boletín que transmitimos a todos los ejecutivos del país, y en la parte de abajo hay una sección de salud mental en la cual nosotros publicamos artículos, libros, materiales, pero es una página muy amplia. No tiene todavía muchos recursos, pero estamos trabajando en mejorarla. La próxima. Y aquí vamos a mostrarle algunos resultados que hemos tenido. Hemos creado libros para las comunidades. Un libro creado, como le expliqué, con el proyecto de los niños. Hemos trabajado con los lectores de tabaquería. Hemos trabajado con los ancianos, con las embarazadas, con distintos grupos vulnerables. La próxima. En el 2002 empezamos a colaborar cuando se crea en Perú la Federación Latinoamericana de Emergencia y Desastre, cuyo presidente es el psicólogo de Perú, Santiago Valero, vicepresidente el chileno Humberto Marín. La próxima. El logo de la FLAPET. La próxima. Y a continuación comenzamos a tener intercambio con muchos colegas de diferentes países, a los cuales estamos muy agradecidos. Los países de la antigua Unión Soviética, con los colegas de Brasil, a partir de 1996 con la Universidad de Córdoba en Argentina, en el 2002 con instituciones de Estados Unidos que tuvieron que ver con las Torres Gemelas y otros desastres, en el 2003 con un Foro Mundial de Naciones Unidas que es dedicado a la violencia, a la guerra de la infancia. La próxima. En España hemos tenido asesoría del Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra, de la revista Cuaderno de Crisis. En el 2004 la Universidad de La Coruña en Galicia, la Universidad Complutense de Madrid. La próxima. ¿A qué conclusiones podemos arribar y queremos compartir con ustedes? Primero, la defensa civil, la protección civil en Cuba es una realidad, pero es responsabilidad de todos los ciudadanos y la comunidad, no una institución. Y eso ha permitido los resultados que tiene nuestro país. Si vemos en los últimos años, la cantidad de muertos que hemos tenido con la cantidad de eventos son mínimos. Un muerto para Cuba equivale a 1000 muertos, porque ese muerto se pudo haber evitado por el sistema preventivo con que trabajamos. La próxima. La formación especializada de recursos humanos para nosotros es obligada desde el punto de vista de la psicología en el tema de desastre, y ya existe un programa que se está validando en el país para que sea perfeccionado. La próxima. Queremos destacar, como hablábamos, que nuestro enfoque no es nuevo, no es un enfoque que puede decir que es diferente a los otros países. Lo que hemos obtenido, algunos aspectos teóricos, metodológicos, resaltamos que el concepto más importante es el entrenamiento histórico-cultural. Sin esos dos aspectos, cualquier proyecto, cualquier actividad va a ser muy superficial y muy teórica o académica. Los modelos, ya sean de intervención o actuación, siempre deben ser multidisciplinarios, fundamentalmente en el antes. Trabajamos por desarrollar elementos de un principio que le hemos llamado, a estar más preparada, el impacto se supone que sea menor. Y se trabaja en ese sentido. Y en nuestro país, al igual que explicaba el coronel Pimentel, hay una garantía de la reconstrucción, inclusive pasados 48 horas, 72 horas, pues comienza la escuela y todas estas actividades están diseñadas en los planes de acción. La agricultura universal y territorial. No podemos pensar que lo que nos ha pasado a nosotros en mi comunidad, en la política actual, sabemos que desgraciadamente en el futuro va a ser peor, por lo tanto debemos seguir preparándonos mejor